bienvenidos y bienvenidas a este evento. Es la edición número 16 de PyData Granada. Y bueno, ¿quién soy yo? Soy Pablo García Sánchez, soy una de las personas que organizan PyData Granada y también soy profesor de esta escuela. ¿Qué es PyData? Antes de empezar, bueno, PyData es un grupo de comunidades locales distribuidas por todo el mundo que patrocinan un Focus. Un Focus es una fundación sin ánimo de lucro que desarrolla algunas librerías que conoceréis muchas personas de aquí, ¿vale? Relacionadas con la ciencia de datos, la gestión de datos, inteligencia artificial y demás. Tenemos una serie de objetivos, que es compartir buenas prácticas, mezclar enfoques, y aunque el nombre sea PyData, esa Py de Python, en realidad no solamente de Python, también cualquier cosa relacionada con Julia, R, cualquier lenguaje de manipulación de datos también es bienvenido. ¿Y quiénes somos? Somos un grupo de personas de esta comunidad de Granada, PyData Granada, que nos interesa el procesamiento de datos, la inteligencia artificial, el software libre y la ciencia abierta. En este enlace tenéis en este QR podéis conectaros a nuestro Discord, ¿vale? Donde compartimos noticias, artículos y temas interesantes. Tenemos varias redes sociales, en Mastodon, LinkedIn, Hub. Si buscáis PyData GRX, nos encontráis en casi todas las redes sociales. Aquí tenéis el enlace. Bueno, como un evento dentro de NumFocus hay un código de conducta. Un código de conducta quiere decir que por favor nos comportemos como profesionales. Estamos en un ámbito profesional y que nos comportemos pues, como buenas personas. Si encontráis una violación del código de conducta, algo que nos gusta, algo que os incomoda, por favor contactad con el equipo de PyData Granada, levantad la mano los que estamos por aquí, ahí Manu y Víctor también y yo, y si no, correo electrónico a granada@pydata.org. Bueno, queremos empezar dando una bienvenida a nuestro sponsor, GPU Solutions, que me va a dar una pequeña charlita de lo que hace esta empresa y que seguro que os interesa un montón. Le voy a dar primero las gracias por estar aquí a Julio Sola, que es el CEO de GPU Solutions, y aquí también está el resto del equipo de GPU Solutions, que son esa empresa que patrocina la cátedra GPU Solutions UGR de infraestructura de cómputo acelerado e IA sostenible. Pues Julio, cuando quieras. Ponte el de este y... Si dejas de hacer todo encima, yo creo que no se pasa. En el bolsillo. Venga. ¿Sí? ¿Se me escucha? Acércate aquí a este. Mover la cabeza, porfa. Sí, vale. Bueno, un millón de gracias, Pablo. Voy a intentar, tengo que ser breve y me cuesta muchísimo. De hecho, a mí me ha encantado la inteligencia artificial porque me ayuda a resumir. No hago nada sencillo. Tengo un golpecillo dado y entonces normalmente un pensamiento viene acompañado de más pensamientos y más descripciones y al final puedo estar estando 7 horas hablando. Mira, ya llevo demasiado. Venga, voy al grano. GPU Solutions, la verdad que nace casi... Bueno, de una ilusión, de un juego, fue casi como un reto de... ¿Y si compramos GPU? Estábamos montando un proyecto, un piloto, con temas de inteligencia artificial generativa. Pero hay mucha gente que tiene esa rabia, ¿no? Que dice, la inteligencia artificial no es nuevo, no es ChatGPT, pero bueno, la parte del boom o la explosión de inteligencia artificial generativa estamos trasteando y era imposible hacerse con infraestructura para poder poner nada en producción. Pero aparte que no es que fuera difícil o fuera caro y no se puede en ese momento, sino que para nosotros también había una parte muy relevante que era la optimización. Entonces, si tengo solamente una máquina virtual, podré optimizar de la máquina virtual para adelante y todo lo que hay atrás. Entonces, son equipos que cada vez son más caros, son más complejos, hay un desconocimiento y yo creo que llegamos a comprar las primeras GPUs pues casi por inconsciencia, porque no sabíamos lo difícil que era. Yo no sabía lo difícil que era, no lo había intentado en mi vida. Y cuando voy a hablar con la gente que las vende, la gente en España que las vende no sabía de GPUs y había que empezar de cero todo el diseño, muy complicado. Y además, para no hacerlo sencillo, y en parte por la eficiencia y la sostenibilidad, pues nos lanzamos a comprar B200 y con Liquid Cooling. Y el Liquid Cooling, que suena muy bien, pero hay un problema que es que hay que ponerlo. Hay que tener un data center con cierta seguridad, pues en equipos cloud, un Tier 3 con Liquid Cooling, en colocation, pues hace un año no había en España. Y conseguí liarme, levantar la cabeza y que otros se la liaran y adaptar un data center
para que precisamente se pudieran poner estos equipos, el liquid cooling. Ya me estoy hablando demasiado, pero como todos sabéis, ayuda muchísimo a la eficiencia. Gran parte del consumo de todos los kilovatios, ya las B200 es un kilovatio por GPU, más luego todo lo de equipo y el overhead, etcétera, etcétera, se te dispara a una densidad de potencia muy grande en poco espacio, pero más complicado que es obtener esa potencia es enfriar esa densidad de potencia en muy poco espacio. Entonces, el sistema de liquid cooling directo al chip enfría y las necesidades de energía para poder enfriar son muchísimo más bajas, con lo cual el consumo energético es más bajo y es más eficiente y muchísimo más sostenible. Fue una locura, pero nos salió bien y podemos decir que tenemos unas maravillosas GPUs que funcionan fenomenal y que empezó todo por inconsciencia y un poco por locura, porque estoy plenamente convencido de que necesitamos más infraestructura, necesitamos mucha infraestructura. Se habla de data centers en España, de todos los proyectos que hay, sí, Azure, AWS, en Aragón, sí hay mucho, pero no hay nada nacional, no tenemos infraestructura nacional potente. Y no solamente para la investigación, donde sí que hay posibilidades, sino luego esa investigación ponerla en producción. Y para la inferencia pues no hay infraestructura. Y algo más importante todavía, que es lo que va previo, que es conocimiento sobre esa infraestructura. O sea, hace falta talento, hace falta gente que sepa de todo, desde los manifolds, los circuitos, el tipo de refrigeración líquida o de los propios equipos, el networking, el storage, etcétera, etcétera, ¿no? No es sencillo. Y hace falta muchísima gente, y no tiene sentido que venga gente de todas las partes del mundo para hacer una instalación aquí cuando nosotros tenemos talento y sobre todo para poder llevar esa eficiencia que decía, no de la máquina, o sea, de la instancia, ¿no? O de la máquina virtual para adelante, sino también para atrás, donde es un mundo y es un conocimiento que necesitábamos y necesitamos desarrollar. Las tenemos. A mí me gustaría decir que deseando colaborar, parte de tener ese equipo, evidentemente, pues necesitamos monetizarlo de alguna manera, pero la suerte de que es nuestro es que también nos podemos divertir. No tenemos accionistas, no tenemos nadie que nos exija nada, con lo cual, si alguien tiene una maravillosa idea, se le ocurre algo o sencillamente quiere información, le apetece acercarse al data center donde lo tenemos, verlas, curiosear, hablar. Como veis, me gusta hablar, me puedo comer la hora entera, con lo cual, de verdad que encantados y abiertos a colaborar, ¿no? Entonces, la verdad que la idea de Pablo, cuando dice, y participamos, digo, sí, porque el conocimiento, necesitamos ecosistema, necesitamos conocimiento, gente que tenga interés por toda esta parte, que muchas veces es desconocida, y que además las barreras de entrada son crecientes. Cada vez es más caro tener GPUs, cada vez es más caro ese networking, cada vez no se puede, y había que subirse el carro ya, y sobre todo generar conocimiento que apoye y que permita que nosotros podamos hacer ese despliegue. Y como prueba de ello, a ver, probablemente todos los que estáis aquí, y si alguien está viendo, pues conoce gran parte de lo que hacemos, pero es significativo la ignorancia que hay muchas veces, el de por qué, ¿no? ¿Por qué hace falta infraestructura y lo importante que es infraestructura? Y sin meterme mucho en es que me encanta el tema de los pantanos, es una de mis obsesiones, pero nos hemos dado cuenta con todo lo que ha llovido todos estos días, menos mal que hay infraestructura, nos ha protegido de muchísimo más de lo que nos damos cuenta, y si solamente viéramos que si no fuera por toda la obra civil que hay hecha, pues probablemente ahora mismo estábamos todos sumergidos en agua. Lo mismo nos pasa con la inteligencia artificial, necesitamos de esa infraestructura, no podemos depender de terceros y tenemos que poner en producción, ¿no? Y ser relevantes, ser actores, no solamente usuarios. Cuando hablo con gente no se dan cuenta de lo importante que es la privacidad del dato, de poder entrar en nuestros propios modelos, de controlar qué es lo que se hace con determinada información, mucho más aún en investigación, si son datos médicos, etcétera, etcétera, ¿no? Que no deberían de salir o no alegremente hacer cosas. Es muy interesante el tener tu propia infraestructura. Y ya me estoy enrollando muchísimo. Rosana está deseando enseñaros sobre todo cómo se comporta cuando tienes tu propio ChatGPT con tu propio modelo en una GPU potente
y para lo que sirve. Estaba hablando de la parte de la privacidad del dato, que es para mí fundamental, el que no salga, que estoy compartiendo con quién y hacia dónde está yendo, sino también la capacidad de rendimiento y de tunear como tú quieras. ChatGPT lo podemos entrenar con lo que cada uno quiera y sobre todo ponerlo en producción. Te dejo a ti el micrófono y me descargo de la responsabilidad. Gracias por aguantarme y a Rosana nos enseñar el modelo. Bueno, como decía Julio, el gran beneficio de tener este tipo de herramientas hosteadas en su propia infraestructura, donde además se garantiza, como lo mencionó él, la inferencia y también la soberanía de la información, nos permite tener, por ejemplo, que es un modelo que elegimos cargar en esta herramienta como cualquier otro modelo que pudiese estar disponible. Salió hoy, se puede poner, se testea en tiempo real y con inferencia casi nula de lo rápido que va, debido pues a que es en infraestructura aquí en España. Podemos gestionar solicitudes, cualquier solicitud que pudiéramos hacer. Por ejemplo, le he dicho hola, pues básico, pero podría decirle quién te ha creado. Para hablarle a LodiChat, que es la herramienta, lo creo GPU Solutions, inmediatamente. Muy larga, muy larga. Por favor, dame una pregunta larga. Podría ser, no sé, ¿en qué contexto sucede el Quijote de la Mancha? Y me responde en 0 tiempo. Él me va a dar con detalles lo que yo le consulte. Lo más, digamos, lo que nos hace un factor diferencial es que tenemos la latencia y todo está basado aquí mismo, y que la información que estoy compartiendo aquí no se la estoy compartiendo a nadie más, sino que es mía, y puedo interactuar con esta herramienta de la forma más ágil posible. No sé si queremos hacerle alguna otra pregunta. No se me ocurre ninguna. ¿Va? Lo que se me ocurre es inspirar, en parte más profunda, pero el poder tener 40 agentes al mismo tiempo con distintos modelos interactuando con ellos, con latencia prácticamente mínima, en unas máquinas muy potentes, abriendo los contextos, o sea, pudiendo jugar realmente con el modelo, da una idea, una dimensión de las cosas tan chulas que se pueden hacer cuando estás tocando la máquina. A unos les surgirá por ahí, a otros tendrán otra idea. De verdad, yo vuelvo a repetir, porque es lo más importante, sobre todo para mí, que es cualquier inquietud, posibilidad, idea, por lo que sea, estamos encantadísimos, de verdad, de que nos contéis, y parte de los bichos los mantengo. Esto no, es que está grabado, malo, pero no debería haber alguna gente, pero los tengo apartados para trastear. O sea, que más o menos se me oye. Y en ese trasteo, mientras podamos, y cada vez tengamos más o no, pero me encantaría de verdad que si hay alguien que tiene ahora mismo una limitación de computación, por el amor de Dios, no salgáis de aquí sin darnos un toque, o por lo menos llamarnos, mandarnos un correo y a ver qué se nos ocurre, y encantadísimos de ayudar. Perdón. Ahora en el networking podéis acercaros a Julio y al resto del equipo de GPU Solutions con ideas, sobre todo los estudiantes que estéis buscando trabajos, prácticas, también hablar con ellos y ellas, porque seguro que pueden salir un montón de sinergias. Eso lo haremos ahora en el networking. Muchas gracias, Julio y Rosana. Bueno, el programa de hoy tenemos la suerte de contar con 2 personas estupendas que investigan en el ámbito de la eficiencia energética en inteligencia artificial. Son Alberto Prieto Espinosa, con su charla IA sostenible, la importancia de la eficiencia energética, y Josefa Díaz Álvarez, midiendo el consumo energético de tus modelos en Python usando Codecarbon. Después de terminar, nos tomamos unos canapés exquisitos en la cafetería, ¿vale? Bueno, queremos dar las gracias, sobre todo a Alberto y Josefa, por compartir su tiempo aquí. Queremos dar las gracias también al resto del equipo de organización de PyData Granada: Víctor, Pablo, Martina, Ana, Mike, Manuel, Bart, Andrea, Pedro y María. Y, como siempre, buscamos patrocinadores.
Si alguna empresa quiere patrocinar un futuro PyData, que contacte al correo que hemos dado y estamos encantados de organizar otro evento donde sea. Queremos dar las gracias, por supuesto, a GPU Solution por toda esa energía que transmite, no solamente patrocinando la cátedra, sino también viniendo aquí, buscando proyectos y la verdad es que es un honor trabajar con este equipo. Queremos dar las gracias también a la Oficina de Software Libre de la Universidad de Granada porque ofrece apoyo logístico, a la Universidad de Granada, por supuesto, y a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y Telecomunicación que ofrece este espacio, a NumFocus y a Python España que también patrocinan y organizan estos eventos. Antes de irme, granadtech.org es una asociación de las comunidades tech de Granada. Si tenéis una asociación de desarrollo de videojuegos, lo que sea, unido a Granada Tech, y si tenéis un evento relacionado con la tecnología en Granada, lo publicamos y le damos publicidad desde esta página. Si alguien quiere dar una charla en el futuro relacionado con la IA, con la ciencia de datos y con toda esta temática, por favor, escribirnos a granada@pydata.org y haremos vuestra propuesta para próximos meetups. Especialmente queremos al estudiantado de la Escuela de Informática que dé sus charlas, que sé que aquí hay muchos y muchas estudiantes que hacen cosas muy guays. Si necesitáis un certificado de asistencia, buscadme a mí, a Víctor o a Manu antes de que termine la sesión de hoy y os lo enviamos al correo. ¿De acuerdo? Bueno, pues sin más dilación vamos a presentar al primer ponente, que es Alberto Prieto Espinosa. Vamos a ir poniendo su portátil. A ver, esto cómo se Mételo en el bolsillo directamente, ya está. Bueno, Alberto Prieto Espinosa, que haya estudiado informática aquí en Canadá lo tiene que conocer, ¿verdad? Porque no ha dado clase a prácticamente el 100% de la gente que estudia informática aquí, ¿verdad? Bueno, Alberto Prieto es el profesor emérito del Departamento de Ingeniería de Computadoras, Automática y Robótica de la Universidad de Granada. Es coautor de más de 150 artículos de entrevistas por científicos. Es también miembro numerario de la Academia de Ciencias Matemáticas, Físico-Química y Naturales de Granada. Ha participado en la creación y puesta en marcha del Centro de Servicios de Informática, de la OID, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y Telecomunicación, del Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadoras y del Centro de Investigación en Tecnología de la Información y las Comunicaciones, el CITIC. Es autor de distintos libros de texto sobre su especialidad y en los últimos años ha publicado en abierto su curso de Fundamentos de Informática, impartido en varias titulaciones TIC en forma de videoclases, habiendo publicado en su canal de YouTube más de 100 vídeos originales sobre temas de informática, con más de 6.000 suscriptores y casi 1 millón de visitas. Pues Alberto, cuando estés listo... Sí, lo de pasar. Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado. Muchísimas gracias por haberme invitado a hacer esta presentación que con mucho gusto he aceptado. Y bueno, de lo que quería hablaros hoy es de una serie de temas. Primero, el concepto de inteligencia artificial. ¿Qué entendemos por inteligencia artificial? Quiero dar una visión un poco personal sobre este tema, ¿no? En base a mi larga experiencia vital, ¿no? Luego voy a hacer una estimación sobre la evolución del consumo energético y el tráfico de datos digitales. Luego, unos datos y situaciones prácticas sobre el consumo energético en inteligencia artificial. Y lo más importante son los procedimientos que se están ideando para reducir el consumo energético. Y, por último, unas conclusiones. Bueno, entonces,
prácticamente toda mi charla, el PDF de la presentación, la voy a subir esta noche a Internet. Si queréis, podéis ver las transparencias, pues sencillamente en Internet Alberto Prieto Espinosa, conferencias UGR, ¿no? Y normalmente en todas las imágenes, al final, las referencias bibliográficas en las que me apoyo para hacer las afirmaciones que digo, ¿no? En todas las referencias, ¿no? Bueno, entonces hay una definición sencilla de inteligencia artificial, que es la capacidad de un dispositivo, como un móvil, un ordenador, etcétera, para realizar tareas que generalmente requieren la inteligencia humana. Me voy a bajar para... bueno, que está aquí el micrófono. Ya. ¿Qué? Puedes usar el micrófono si quieres bajar. Sí, de acuerdo. Es que creo que lo voy a hacer más cómodo desde abajo. Bueno, luego hay una definición más rigurosa. La inteligencia artificial es la disciplina de la informática que desarrolla sistemas inteligentes tomando como referencia la inteligencia humana. Y luego hay la definición de la Real Academia Española, es la capacidad de entender o comprender o de resolver problemas. Entonces, la inteligencia artificial, ¿cuándo surge o desde cuándo hay la idea de realizar sistemas que sean inteligentes, ¿no? Pues la idea es antiquísima, ¿no? Concretamente, por ejemplo, inicialmente lo que se desarrollaban eran lo que se llamaban sistemas automáticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenéis, luego hubo otra etapa, digámoslo así, que ha sido hacer cálculo, hacer operaciones matemáticas, porque se consideraba que hacer operaciones de cálculo, calcular, hacer multiplicaciones, era una tarea inteligente, ¿no? Y se desarrollaron montones de dispositivos para hacer cálculo. Luego hay otra etapa que es la que podríamos llamar de los cerebros electrónicos, la cibernética, lo que hoy día llamamos informática. Y luego también una cosa importante es cuando se llegó a hacer un programa que podía jugar al ajedrez y ganar a los campeones del mundo. Y luego, en la actualidad, ¿qué es lo que ocurre? Que en cierta medida, como verá a continuación, la inteligencia artificial se utiliza como sinónimo de programa informático. Prácticamente a todo le llamamos inteligencia artificial. Entonces, en cuanto a autómatas o sistemas automáticos, pues me gusta a mí poner un ejemplo nada menos que del siglo III a.C., hablando un poco de inteligencia, y era la puerta del templo de Herón de Alejandría. ¿En qué consistía? Pues había un templo con unas grandes puertas y tenían a la entrada un sistema para encender una llama, ¿no? Una hoguera. Entonces esta hoguera era como un llamamiento a los dioses para que la inteligencia divina abriese las puertas. Y funcionaba de maravilla. ¿Y qué es lo que había debajo? Pues sencillamente era esto. Había un depósito de agua cerrado y al calentar el fuego de entrada, pues el agua se evaporaba, pasaba una caldera y luego había unos rodillos con un contrapeso, de tal manera que cuando se llenaba la caldera esta suplementaria, pues iban girando los rodillos que abrían las puertas. Claro, esto era inteligencia además divina, o sea, en el siglo desde de Cristo. Luego, como he comentado anteriormente, en la Edad Media, hasta el siglo XVIII, pues había muchos autómatas, cabezas parlantes, etc. Y antes he comentado que luego también se consideraba inteligente el calcular, o sea, multiplicar, dividir, todas estas operaciones se consideraban dificilísimas y que solo hombres muy cultos podrían hacer. Bueno, Neper ideó las tablas logarítmicas para las multiplicaciones pasarlas y las divisiones pasarlas a sumas y restas, ¿no? Fue por eso, por la dificultad. Concretamente hay un manuscrito de 1570 que decía: la multiplicación es una vejación, la división es un mal y la regla de 3 es un rompecabezas y utilizarlos me vuelven loco. Quiere decir que esos son
son cuestiones que requieren la inteligencia humana y, por tanto, hacer una máquina pues sería inteligencia artificial, ¿no? Bien, aquí me gusta hablar de esto porque hablar de Leonardo Torres Quevedo, que es un ingeniero español que es muy desconocido a ver si Estamos sin baterías. sí, sí. Así como lo voy a resolver. Para aquí. Ahora funciona. Bueno, y entonces Leonardo Torres Quevedo presentó en la Exposición de París de 1912 un sistema de jugar al ajedrez que siempre, bueno, era una final de torre-rey contra rey y siempre ganaba, ¿eh? Y entonces lo que tenía es tenía un sistema de engranajes y mecánico y luego con unos imanes se movían las fichas y siempre ganaba. Pues estoy hablando de 1912. Estoy hablando... Sí, no, pero es por si lo están grabando, creo. ¿Le cambian las pilas mientras tanto? Sí, mientras tanto? sí, nada menos que en 1914 los puso, ¿no? Y luego además este sistema tenía una lucecita y luego en otra visión como un altavoz que si con el que jugaba el humano hacía trampa, se encendía una luz roja y decía no, pues si movía mal una fichota. Bueno, entonces, para mí, otro hecho, bueno, el hecho tal vez más importante y más moderno ocurre pues en 1945 cuando von Neumann diseña el EDVAC, ¿no? Bueno, lo empezó a diseñar en el 45. Entonces hay un manuscrito que tengo yo, un report que ideó, porque lo hicieron en la Universidad de Pensilvania con un convenio con la Armada, el ejército americano. Y entonces ese es el report, es el primer report que hace. Y entonces él dice curiosamente, dice, bueno, mi máquina lo que tiene que tener es primero un lugar central de cálculo. Y dice, de la misma manera que en el cerebro hay neuronas, ¿qué tal? Y luego tiene que haber otra parte que sea de control de todo. Y entonces define las unidades de control y tal. Pero lo que quiero llamar la atención es emular al comportamiento del cerebro, es decir, inteligencia artificial pura, no en el concepto de hoy día, ¿no? Pero que es un documento precioso, ¿no? Bueno, ahí os he puesto el lugar donde podéis encontrar una copia del documento original. Pues de que hay de la misma manera que hay neuronas sensoriales, neuronas aferentes, en fin, que hace toda la similitud. Bueno, y curiosamente en la década de los 50 y los 60, pues no se hablaba de informática, se hablaba de cerebros electrónicos. Yo me acuerdo, porque ya soy muy mayor, ¿no? Y en la década de los 60 hice físicas en Madrid y en los bancos más modernos, pues había en Madrid cerebro electrónico y dentro estaba el pequeño ordenador, ¿no? Luego en el 71 en San Sebastián que estuve, pues la caja de ahorros tenía un ordenador y también era el cerebro electrónico. Y se habla de cerebro electrónico y cibernética, ¿no? Y los libros, bueno, ahí veis ese libro que era cerebro, inteligencia, ¿no? Bueno, y en la década de los 80 se decía, dice, un ordenador puede hacer muchas cosas, muchos cálculos, muy rápidamente, pero nunca podrá llegar a superar a un ajedrecista bueno. O sea, la muestra, o sea, se definía inteligente como aquello que no podía hacer un computador. Dice, por ejemplo, un computador, y yo he estado en conferencias donde se hablaba de esto y tal, ¿no? Y nunca será capaz de... Y ya sabéis que luego ya en 1997 pues se hizo el primer ordenador, un primer ordenador, un programa, pues derrotó al campeón del mundo y luego 20 años después, esto me llama a mí mucho la atención
pues se hizo otro programa que, curiosamente, totalmente inteligencia artificial tal y como lo concebimos hoy día. ¿Por qué? Porque se hizo de tal manera que él, claro, utilizando redes neuronales artificiales y un sistema de inteligencia artificial, tiene que tener una fase de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el mismo ordenador se programó para que aprendiese él solo, de tal manera que en 4 horas aprendió. Bueno, entonces voy a pasar muy rápidamente. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre hoy día? Que hoy día se llama prácticamente a todo inteligencia artificial. Por ejemplo, a mí me maravilló esta noticia del IDEAL. Dice, llegan los parquímetros inteligentes a la zona azul de Granada. ¿Qué es lo que hacían estos sistemas? Pues es que te cobraban de acuerdo con el tiempo exacto que habías utilizado. Entonces, ¿qué es lo que hace el programa? Capta la hora de llegada, hace una resta y luego una multiplicación y te dice lo que tienes que pagar. Pues esto salió bombo y platillo de que se había creado una inteligencia artificial cuando el cálculo que había detrás era tal, ¿no? Bueno, entonces me voy a saltar esto. Bueno, entonces hay una serie de problemas de la inteligencia artificial, desplazamiento laboral. Voy a ir un poco rápido porque como luego tenéis el material, pues veis. Los sesgos de discriminación, la opacidad, el uso malintencionado, etcétera, ¿no? Bueno, aquí hay un trabajo que tenemos Beatriz y yo, que está en Archive, hablando de todas estas cosas. Y uno de los inconvenientes o de las desventajas es el alto consumo energético, que es a lo que os voy a hablar en lo que me queda, ¿no? Bueno, una cosa que os iba a comentar es que, claro, hay muchos peros de la inteligencia artificial, hay muchos problemas, pero siempre que ha habido una tecnología nueva, la gente se asustaba, había problemas, ¿no? Aquí os pongo una cosa curiosa, es de cuando surgió la electricidad, ¿no? Entonces, cuando surgió la electricidad, estas fotos de 1889, pues en el periódico pusieron esta foto diciendo, uy, lo de la electricidad, eso es horrible, hay que tener cuidado, hay un peligro de fuego, etcétera, etcétera. Y luego, curiosamente, esto es un letrero que había, dice, no intente encender la luz con una cerilla, simplemente gire la llave de la puerta, cuando se introdujo la electricidad para alumbrado eléctrico, ¿no? Porque claro, en fin, que son cosas curiosas. Bueno, entonces el problema del consumo eléctrico, vamos a ver, hay un trabajo de Hilbert del 2011 que, a referencia, como se comenta en el texto abajo, que hizo una estimación del número de millones de instrucciones por segundo que se ejecutaban al año. Él hizo unos cálculos, él los tenéis detallados, y veía computación de uso general o computación de uso particular. Entonces ahí tenéis MIPS y, bueno, la escala esta es exponencial, es logarítmica, perdón, con lo cual estas rectas pues realmente son exponenciales, ¿no? Y entonces luego, posteriormente, se hizo un traspaso de MIPS a bits y se hicieron estos cálculos y por otra parte, o sea que había estudios que mostraban el número de computaciones que se hacían por segundo a lo largo de los años. Y entonces en un artículo de CIRMO lo que hizo fue calcular exactamente el consumo de cada conmutación, de cada bit, lo que consumía cada bit, ¿no? Y entonces estimaron que la energía mínima requerida por transición era de 10 elevado a menos 14 julios por bit y el estudio que hicieron dijeron, bueno, pero arreglando las cosas y tal, podemos llegar a bajarlo 4 órdenes de magnitud, a 10 elevado a menos 17 julios bit. Bien, entonces, ya en el 2015, Andrae y Edder hicieron una estimación ya de la energía consumida en teravatios por hora. Y entonces obtuvieron en el año 2015 esta proyección y en el año 2019 estos cálculos, diciendo que
haciendo un cálculo muy positivo, pues tendríamos esta curva gris, ¿no? Se hicieron una estimación de, insisto, en terabytes por horas, ¿no? Y con esos cálculos, pues como sabemos el número de computaciones que se hacen al año y lo que consume cada bit, pues podemos hacer una estimación del consumo de energía global, ¿no? Que tenemos estas curvas, tenemos distintas líneas, unas hechas con los cálculos anteriores y otra considerando como consumo por bit el límite de Landauer, que se llama. El límite de Landauer es muy curioso porque es desde el punto de vista de la mecánica estadística y del concepto de entropía, se puede obtener teóricamente cuál es el mínimo de energía necesario para conmutar un bit, para borrar o añadir un bit. Es decir, que físicamente es totalmente imposible hacer una conmutación que consuma menos de 10 elevado a menos 21 julios por bit. Esto es importante. Bueno, entonces yo con la gráfica anterior me he ido hace unos días a Internet para actualizar esta gráfica, que es las previsiones que hay de consumo, de generación de energía eléctrica en el mundo. Entonces, esto crece linealmente. Aquí tenemos petabytes hora y corresponde a cada año. Entonces, como veis aquí es prácticamente lineal, ¿no? Mientras el otro crece exponencialmente. Entonces me he cogido las gráficas anteriores, he cogido el amarillo, esta de aquí es la línea de la generación de energía eléctrica. Entonces, fijaros, daros cuenta que se cruzan estas líneas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en el año 2043, pues resulta que no va a haber energía suficiente en el mundo para alimentar a las TIC en las situaciones actuales, ¿no? Bueno, en las situaciones de 2000, de hace una década, ¿no? Con las previsiones era imposible. Entonces ese es el problema, ¿no? Bueno, entonces aquí, esto me voy a pasar a hablar de la eficiencia energética. Bueno, el tráfico por Internet, esto es importante, es muy superior al anterior, al de conmutación. De tal manera que hay también cálculos en el trabajo de Aslan y Myers del 18, viene hecho un estudio exhaustivo y entonces se calcula el consumo tal. Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que hemos cogido, Beatriz y yo, del trabajo que viene abajo, viene una serie de problemas de IA, ¿no? Son que se enumeran aquí, ¿no? Clasificación de imágenes, etcétera, etcétera. Y con los datos que ellos dan el número de operaciones con número de coma flotante que hay que realizar, clasificación de imágenes, pues en el 2022, tal y como lo hacen, utilizan este número de instrucciones de coma flotante y consiguen una tasa de error del 9%. Entonces, aquí hemos pasado a toneladas de CO2 equivalentes y hemos utilizado como unidad las emisiones de un hogar español en un año, ¿no? O sea, lo que consume en una familia en un año, considerando incluso el transporte, no solo el consumo en el hogar, 12,5 toneladas métricas de CO2. Pues entonces eso consume el equivalente a 363 días del consumo de un hogar español. Pero si nosotros lo queremos bajar al 5%, la cosa se dispara. O sea, salen unas cantidades impresionantes. En cuanto se trata de mejorar la tasa de error, crece el consumo, de tal manera que es imposible de obtener con los métodos actuales de tal. Bueno, entonces, aquí hemos hecho otro estudio con el ChatGPT, GPT-3, la versión de 175 billones de parámetros, y hay un trabajo de los que idearon, los autores que idearon o que desarrollaron el GPT-3, y entonces nos hemos cogido y hemos ido a la tabla del top 500 de hace 3 meses, 4 meses, y hemos cogido el supercomputador más potente del mundo, que es el Capitán, aquí abajo,
y el supercomputador primero el Kirin 500, es decir, el que menos consumo energético tiene. Y entonces con esos cálculos, hemos hecho unos cálculos que tenéis aquí y hemos visto el consumo que hacen, ¿no? Y el huello de carbono. Concretamente, el primero Top 500 Capitán es el consumo equivalente a 717 hogares españoles y con el primero Kirin 500, 77. Y con el Capitán se tarda un día 15 horas, 48 minutos. Y con el Kirin 500, el primero Kirin 500, obviamente el rendimiento computacional es menor, pues se tardan 10 días. Entonces hay montones de trabajos bueno, aquí hago una cosa relacionada al factor de emisión. Entonces, lo que ocurre que hay montones de trabajos que te dicen siempre, hay que ver el gran consumo que hay en el aprendizaje de los modelos. Y hablan del aprendizaje y hacen los cálculos con el aprendizaje. Pero nosotros hemos hecho un trabajo que lo hemos remitido, bueno, con una alumna hemos hecho el trabajo de fin de carrera, donde vemos el consumo que hay por cada inferencia, cada consulta que hago. Entonces nos salen unos cálculos, nos sale que en una serie hacemos modelos de lenguaje pequeños, ¿no? SLMs, y entonces nos sale del orden que cada inferencia consume del 1,71 vatio-hora. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues es pequeñísimo comparado con el aprendizaje, pero ¿qué es lo que ocurre? Pues que si yo me cojo, veo que en el ChatGPT hay 2.500 millones de inferencias por día y que el consumo por inferencia es 3 vatios hora, resulta que, y los datos obtenidos de ahí, resulta que en unas 4 horas de tiempo consumen lo mismo que el entrenamiento. ¿Qué quiere decir? Pues que nos tenemos que fijar, cosa que no lo hacen en las inferencias, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo aliviar el problema? Me quedan 5 minutos, yo creo. Bueno, ¿cómo aliviar el problema? Pues, hay 3 aspectos. Primero, mejoras tecnológicas en los componentes electrónicos y dispositivos. O sea, los transistores, los circuitos integrados, mejorarlos. Gestión y planificación del uso de recursos, utilizarlos tal, y luego cambios de escala. Voy a explicar brevemente esto. Bueno, primero, los componentes electrónicos se pueden mejorar utilizando lo que se llama diseño de baja potencia, que es, por ejemplo, las entradas de reloj, no aplicarlas a todos los circuitos, sino solo a los que están trabajando, ¿no? Ajustes de la lógica, luego utilizar múltiples tensiones umbrales, controlar la polaridad del sustrato, o sea, ajuste de la tensión de alimentación. La tensión de alimentación, en vez de ponerla fija, pues bajarla, ¿no? Etcétera, ¿no? Y desconexión de potencia, cuando tal. Bueno, entonces también, por ejemplo, se está desarrollando en nuevos dispositivos, como por ejemplo que son transistores verticales que llaman, ese es un prototipo de circuito integrado de IBM, y con esto se estima reducir hasta un 85% menos a nivel de transistor de energía. ¿De acuerdo? Luego hay otra técnica que es incluir funciones de gestión de energía dentro de las CPUs y desarrollar procesadores de uso específico para funciones concretas como son las GPUs y las CPUs, que ya están diseñadas pensando muy bien en el consumo energético, ¿no? Luego también, por ejemplo, hay chips. Ahí tenéis la diferencia, que llevan la refrigeración por agua en el chip, ¿no? En fin, que son cosas que se están investigando. Y luego también una cuestión que se está trabajando en ella es que las conexiones entre los chips dentro de la misma tarjeta se haga por métodos ópticos, incluso dentro del chip. Ahí tenéis 2 modelos y tal, pero es más. Por ejemplo, el RAD de NVIDIA lo que hace, que pongo ahí la referencia, lo que hace es que las interconexiones de los distintos sistemas se utilizan cables de cobre o fibras ópticas, con lo cual se consigue mayor ancho de banda y un menor consumo. Luego, por ejemplo, pues cambios de tecnología de dispositivos. Todos sabéis el paso que ha habido de los discos duros a los SSD, ¿no?
que ha supuesto un ahorro de conjunto. Y luego la computación neuromórfica. Volvemos al cerebro, en el sentido de que el cerebro consume unos 25 vatios, prácticamente durmiendo consume más o menos lo mismo, y tiene 86.000 millones de neuronas, y el consumo es bajísimo, ¿no? Entonces esto se utiliza para mimetizar, hacer circuitos, etcétera, que trabajen consumiendo menos. Luego, ocurre que la otra opción es gestionar y planificar el uso de recursos. Entonces, eso lo que se hace mucho es meter los sistemas que no se están utilizando en modos de espera, el escalado dinámico de la tensión, etcétera. Y si la frecuencia de reloj, por ejemplo, se reduce a la mitad, el tiempo de ejecución se duplica, pero el consumo energético se reduce a una cuarta parte. Bueno, luego los cambios de escala. Pues los cambios de escala, ¿qué quiere decir? Que cada vez se están haciendo sistemas que tienen más funciones, con lo cual se ahorra un consumo energético, ¿no? Aquí se habla también del uso de centros de datos para ejecutar en el ordenador remoto, pero ojo, ejecutar, según hemos visto anteriormente, solo si las entradas y salidas son muy pequeñas, porque la transmisión de los bits se consume muchísimo, ¿no? Y luego agrupar los centros de datos. Entonces, hacer grandes centros de datos y proyectarlos, en vez de tener centros de datos pequeños, monstruosos, ¿no? Y, por ejemplo, este es de Google, que tiene en Finlandia, que lo que hacen es utilizar, está al lado del Golfo de Finlandia, que tiene, el agua está gélida, ¿no? Entonces utilizan el agua fría para fertilizar. Y luego, por ejemplo, hay un proyecto, el NATI de Microsoft, que fue todo meter los servidores dentro de una especie de submarino y meterlos en el fondo del mar. Esto lo hicieron al norte de Irlanda que allí había muchos aerogeneradores además, y entonces es una idea muy bonita. Aquí tenéis cuando sacaron todo lleno de percebes y algas, ¿no? el servidor, ¿no? Y consiguieron tal vez fallos, ¿no? Bueno, y el resultado fue muy positivo. Y luego hay, y ya con esto acabo, hay últimamente lo que se llama energía solar espacial, que esto, preparando esta charla, pues me sorprendió gratamente, ¿no? Porque claro, era una idea de hace montones de años, etcétera, ¿no? Y Isaac Asimov lo produjo en 1941. ¿Y en qué consiste? Consiste en instalar satélites con paneles solares. Y entonces, en estos satélites con los paneles solares, pues la energía que absorben la transforman en microondas. Bueno, han hecho experimentos con láser, pero para transmitir la energía a la Tierra. Entonces, la transmisión con láser ha fallado porque hay mucha atenuación en la atmósfera, pero con microondas es lo que están experimentando. Bueno, hay una universidad americana que incluso pues, han hecho ya pruebas, o sea que está ya en fase de pruebas, ¿no? Y concretamente, pues la idea es que, como viene aquí, pues se proyecta a la Tierra. Aquí hay un gran centro que absorbe las microondas, claro, como hay una dispersión, es un centro grande. Además se pueden poner, curiosamente en un sitio que se ponen en órbitas estacionarias, pero no es, yo creo que no interesa hacerlo así porque si no la noche pierden. Entonces mejor ponerlo en sitios fijos del espacio, tener 3 estaciones en la Tierra de referencia y conectarlas una a otra, ¿no? Y entonces esto, aquí tenéis fotos de lo que acabo de decir, y que parece ser que lo veremos, ¿no? Bueno, entonces como conclusiones, pues, en fin, que yo creo que de toda la charla pues, podemos sacar conclusiones, ¿no? Que la inteligencia artificial consume mucho, que hay que enfocar sobre todo en el uso y que con las TIC, como no nos pongamos las pilas más todavía de lo que se hace, pues puede llegar un momento con las técnicas actuales en que no tendremos, ¿no?
Bueno, y que hay que tener... bueno, una cosa muy importante que yo creo que para mí es importantísimo, es que en todos los diseños se dice la velocidad de procesamiento tarda tanto tiempo y requiere tales recursos, y ya está. Pues hay que incluir el consumo de energía. O sea, cuando se hace un diseño, en el planteamiento hay que meter no solo el rendimiento computacional, la tasa de error, la calidad de los resultados, sino que además hay que meter el consumo de energía. Bueno, y a largo plazo, ¿qué nos espera? Pues a largo plazo nos espera ese. Dentro de 50 años, a lo mejor nos encontramos en esta situación. Bueno, entonces, muchas gracias. Bueno, deseo agradecer a las personas que colaboran, con las que estamos colaborando en este tipo de trabajos de Green Computing, y luego también a los proyectos que nos dan. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Lo que voy a tratar en esta parte, en esta charla, es sobre cómo usar la herramienta Codecarbon, que estoy segura de que más de uno de vosotros la estáis utilizando. Voy a intentar acortar. Me quedo con lo último que ha dicho Alberto. Me dice la necesidad de incluir el consumo de energía y, sobre todo, el impacto que tiene el software que estamos desarrollando en el medio ambiente, ¿vale? El impacto medioambiental que tenemos. Lógicamente, si no medimos, no podemos optimizar. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues en todas aquellas soluciones en las que estamos trabajando, porque aquí todos trabajamos con inteligencia artificial y estamos desarrollando un montón de modelos, pues cada vez que estamos desarrollando un modelo, lo que deberíamos de hacer es incorporar, entre otras cosas, el consumo de energía y las emisiones de carbono que suponen esa aplicación o ese desarrollo, ese modelo de IA con el que estamos trabajando. Es decir, tenemos herramientas. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa, entre otras cosas, es optimizar los costes, reducir el desperdicio energético, que lo hay mucho, y optimizar el uso de los recursos, como bien estaba diciendo Alberto. Y, entre otras cosas, reducir el impacto medioambiental que tiene todas las soluciones de inteligencia artificial que se están desarrollando. Un consumo energético, cuando estamos hablando del consumo energético, bien decía Alberto que la mayor parte de los estudios se centran en la parte de entrenamiento, cuando en realidad es la inferencia la que se está realizando 365 días al año y las 24 horas del día. Por tanto, en ese tema es donde hay que prestar especial atención. Voy a pasar rápido. ¿Cómo medimos ese consumo de energía y cómo se cuantifican las emisiones de carbono que estamos generando? Hay muchísimas herramientas, ¿verdad? Que disponemos de muchas herramientas. Bueno, nosotros en un momento determinado, en un estudio, pusimos ahí algunas herramientas que pueden ser utilizadas, que algunas podéis conocer y otras, bueno, pues a lo mejor son nuevas. ¿Cómo podemos medir? Pues podemos medir utilizando simplemente los analizadores o medidores digitales, es decir, los Digital Power Meters. Bueno, pues es algo como eso que tenéis ahí de Yokogawa, y nosotros, por ejemplo, hemos utilizado ese particularmente para realizar determinadas mediciones, para determinadas aplicaciones, y bueno, la verdad es que es bastante preciso. No, hay veces que la sincronización cuesta un poco, pero es bastante preciso. Pero mide el consumo global, el consumo total del equipo. Pero bueno, también hay otras librerías que se pueden utilizar, o tanto para medir la CPU, en el caso de, bueno, también los contadores de Rapele, ¿vale? Y otras librerías como PERF, Liquid, que hacen uso también de esos contadores. Pero también en la GPU tenemos la NVIDIA SMI, que me va a permitir medir el consumo de las GPUs de NVIDIA. Y bueno, pues después tenemos también a nivel de infraestructura. A nivel de infraestructura también hay pues herramientas que nos van a permitir precisamente medir el consumo global de una infraestructura. Y eso me lo permite herramientas como Cloud Carbon Footprint, Carbon Tracker, o bien
Codecarbon, que es el que vamos a ver ahora. Y bueno, y ahí abajo hay también algunos dispositivos móviles. ¿Vale? Dispositivos móviles que también podemos utilizarlo para medir el consumo. Me ha llamado especialmente atención, buscando información, pues precisamente Scafandr, que se utiliza para medir el consumo de contenedores y Kubernetes, es decir, para Docker y para Kubernetes. Y luego NVIDIA también tiene, pues digamos que la versión Enterprise de NVIDIA SMI, que permite también medir para clouds hechos con Kubernetes. Es decir, que tenemos diferentes herramientas que nos permiten realizar esa medición. Pero en este caso nos centramos en Codecarbon. Y nos centramos en Codecarbon porque, bueno, es bien integrada con Python, es fácil de trabajar con él y tiene un montón de... nos permite medir no solamente un código determinado, sino también medir infraestructura. Con lo cual, bueno, pues es versátil. Mide el consumo y además nos permite, estima las emisiones de carbono del código que se ha medido y dependiendo de la ubicación en la cual se realiza el cómputo. Algo que es interesante porque a veces, dependiendo debemos de tener en mente que no solamente importa lo que estamos midiendo, lo que se está ejecutando, sino también cuándo y dónde se está ejecutando ese código. Bien, la instalación es sencilla. ¿Cómo funciona simplemente utilizando pi? Pues pip install y Codecarbon y punto. Y ya tenemos instalado Codecarbon, teniendo ya instalado Python. ¿Cómo funciona? Bueno, pues depende. Es decir, Codecarbon lo que hace es ver si hay determinadas herramientas con las que va a trabajar y de las cuales va a obtener las emisiones de carbono y también el consumo de energía. Entonces, pues puede estar utilizando, si encuentra Intel Power Gadget, pues lo que hace es utiliza. En caso contrario, pues no, pues entonces ¿tiene Power Metrics? Si tiene Power Metrics, pues utiliza Power Metrics. ¿Que no tiene Power Metrics? Pues entonces si puede utilizar RAPL. ¿Que puede utilizarlo? Lo utiliza. ¿Que no? Pues consulta la base de datos en la cual hay pues, modelos de procesadores en los cuales tienen las especificaciones para poder coger esos datos y poder realizar los cálculos. En caso contrario, pues tiene PSUtil, que son al fin y al cabo las herramientas del sistema que nos permite pues, analizar el comportamiento del sistema. Y si no, pues genera una carga constante y de esa carga constante extrae la información. Bueno, con lo cual, pues ahí lo tenemos. Y para trabajar, para medir con GPU, pues lo que puede utilizar o bien PyNVML o bien uno propio de NVIDIA, NVIDIA MLPy, que en principio no se utiliza mucho, pero que últimamente parece que está volviendo a coger fuerza. Ahí está. Hay gente que dice que PyNVML terminará obsoleto. Y por ahí salen salen por ahí. De momento, lo que más se utiliza es el PyNVML. Generalmente genera un fichero por defecto, salvo que en la configuración nosotros le digamos otra cosa. Bien, teniendo en cuenta que está cediendo a recursos hardware, pues entonces se necesitan permisos de superusuario. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que me va a estar pidiendo la contraseña constantemente. Bueno, es fácil, es decir, podemos evitarlo simplemente pues, instalando sysfsutils, ¿vale? Y realizando ahí unos cambios que normalmente en Codecarbon, en la página de documentación de Codecarbon, están especificados. En mi caso, en este ejemplo es iOS, con lo cual no me queda más remedio que coger y poner en sudoers, pues le añado que no pida la password para los programas, las aplicaciones que va a utilizar para realizar las estimaciones y listo, y no hay mayor problema. Cuidado con los permisos que se dan, sobre todo hay gente que activa el bit SUID, cuidado porque eso es un riesgo bastante grave de seguridad. Bien, es muy sencillo, ¿vale? Utilizar Codecarbon, podemos utilizarlo de forma offline u online.
y simplemente lo que tenemos que iniciar es el tracker, el tracker correspondiente, que me va a permitir, entre otras cosas, decir en qué punto quiero comenzar a medir con Start y en qué punto quiero finalizar la medición. Ya está. Y pongo el código en medio y ahí tengo las mediciones. Si muevo... Bueno, son códigos simples, no tienen mayor complejidad. Es decir, podemos estar midiendo perfectamente. El código, en este caso, es un código simple que lo único que hace es el índice elevarlo al cuadrado, única y exclusivamente. Código que iniciamos el tracker, lo paramos y si cogemos y ahora mismo realizamos, en este caso, 10 ejecuciones, pues lo que vamos a tener va a ser por cada ejecución, en este caso, las emisiones de carbono. Ya está, punto, no hay más. Pero a ver, nos interesa también más, es decir, nos interesan las emisiones de carbono y nos interesan la energía consumida. Con lo cual, pues bueno, pues entonces utilizamos, es decir, hay una estructura dentro del tracker que es Final Emissions Data, que lo que hace es guardar una serie de campos. De esa serie de campos podemos obtener tanto la energía como las emisiones de carbono y representarlo perfectamente en una gráfica. En este caso, al ser un benchmark básico, pues como vemos se intercalan, están superpuestas tanto el consumo de energía como las emisiones de carbono, perfectamente representables sin ningún tipo de problema. Bueno, pero ¿qué me permite más Codecarbon? Es decir, Codecarbon me permite además utilizar los decoradores, los decorators, utilizando la función track emission, que se pone justo delante de la función, justo encima de la función que se va a utilizar, y en ese momento, cada vez que esa función se ejecuta, lo que se hace es medir, pues, tanto las emisiones o la energía, dependiendo de lo que se haya puesto. Bueno, pues lo mismo nos permite perfectamente, en este caso se midió el consumo de energía y tenemos por cada ejecución tenemos ambas métricas, que es lo que nos interesa. ¿Podemos medir nuestro equipo, lo que es la infraestructura que estamos utilizando? Sí, tenemos un modo que es el modo monitor. Por defecto, dentro de Codecarbon tiene un fichero de configuración en el cual todas las medidas que está tomando las envía a ese servidor. Nosotros podemos utilizar un fichero de configuración personalizado, en el cual nosotros le decimos si queremos enviarlo o no queremos enviarlo a su servidor. Podemos acceder después al servidor, ¿vale? En este caso, en verde tenéis el original, es decir, el fichero de configuración básico, y en el otro tenéis un ejemplo en el cual se personaliza, pues, los valores de determinados campos dentro de dicho fichero para que los tenga en cuenta. ¿Qué es lo que hace Codecarbon? Codecarbon lo que hace es, si encuentra dentro del directorio un fichero de configuración, lo utiliza. Si no, se va al que se encuentra, en este caso, en mi caso, que se encuentra por defecto, en el directorio del usuario. Ya está. Y lo utiliza. ¿Cómo mido el consumo y las emisiones de carbono de mi máquina que está corriendo con un software determinado? Pues lo pongo en modo monitor. Lo pongo en modo monitor y si tengo que lo guarde en un fichero, pues va guardando todas las mediciones que va tomando, lo guarda en el fichero. Si lo pongo simplemente para que lo vaya mostrando en pantalla, pues lo muestra. Una vez que tengo el fichero generado, pues puedo visualizar la información de diferentes formas. Por ejemplo, si yo utilizo Carbon Board, pues con Carbon Board lo que le estoy diciendo es qué fichero quiero visualizar, es decir, el fichero que haya recogido anteriormente, y qué puerto voy a utilizar para comunicarme con el dashboard y visualizar la información. Bien, si a continuación en el navegador pongo esa dirección con el puerto con el que se comunica, pues entonces voy a ver algo como eso. Es decir, voy a ver esas emisiones y voy a ver
también en el caso de España, que es donde se realizó el cómputo, pues voy a ver cómo se ha obtenido o de qué fuente se ha obtenido esa energía con la cual se ha realizado el cómputo. Pero bueno, también puedo coger y hacerlo de forma online creándome una cuenta en el dashboard de Codecarbon y después poner a la hora de recoger las emisiones, de medir, decirle que voy a utilizar un número de experimento, porque le vamos a asignar se va a asignar un identificador de experimento y le voy a decir que utilice la API. Con lo cual, en este caso, se va a realizar las mediciones y después voy a poder ver la información que se ha monitorizado. O también podemos incluir Dash dentro del código que estamos realizando, del cual estamos realizando la medición, y una vez que he realizado la medición, a continuación visualizarlo. Lo mismo, es decir, simplemente cogemos y realizamos las mediciones a intervalos regulares de tiempo y si ponemos en el navegador lo mismo, en este caso localhost a través del puerto 8050, vamos viendo cómo cada vez que se actualiza, cada vez que se recoge una emisión y un consumo de energía, dependiendo de lo que quiera visualizar, pues vamos a ir viendo cómo se va a ir actualizando la gráfica. Por ejemplo. Pero estamos hablando de IA. Entonces, dos casos concretos. Uno de ellos es que, por ejemplo, nosotros solemos utilizar, muchísimos investigadores estamos utilizando algoritmos evolutivos. Un caso clásico, un algoritmo genético clásico. Y muchas veces para evaluar un individuo, pues lo que hacemos es utilizar un algoritmo de Machine Learning. ¿Vale? Y el fitness, la evaluación del individuo, depende de la métrica que se esté utilizando para evaluar dicho individuo. Evaluamos la métrica, podemos poner F1 Score, Recall, Precision, es decir, cualquiera de las métricas, pero a veces se nos olvida que no todos los individuos son iguales. Por ejemplo, si estamos trabajando con longitudes de onda, porque estamos trabajando con imágenes hiperespectrales, pues resulta que yo, por ejemplo, ahora mismo estoy trabajando con 2.500 bandas espectrales. Un individuo con 2.500 bandas espectrales tendrá probablemente mayor consumo de energía y emitirá mayores emisiones de CO2 que probablemente un individuo que trabaje con 30 longitudes de onda, con 30 bandas espectrales. Con lo cual, no es mala idea coger y evaluar el individuo, no solo desde el punto de vista de lo que me devuelve ese algoritmo de Machine Learning, sino también del consumo de energía que supone la evaluación de ese individuo. Claro, cuando estamos hablando, es decir, sí, el entrenamiento, como decía Alberto, el entrenamiento lo hacemos una vez o una vez cada cierto tiempo, porque realimentamos con datos nuevos, pero es que la inferencia se hace de forma continua y muchas veces al día. Con lo cual, si tenemos un individuo que consume menos, que con menos, por ejemplo, con menor número de variables, consume menos, pues a la hora de hacer la inferencia, lógicamente también va a ser un modelo supuestamente mejor y óptimo. ¿Vale? Entonces podemos evaluarlo. Podríamos evaluarlo simplemente, podemos medir el consumo de energía en la evaluación de cada uno de los individuos e incluirlo dentro del fitness. Claro, incluirlo dentro del fitness implica que tenemos que normalizar ese fitness. Es decir, tenemos que decir cuál es el mínimo y el máximo, es decir, sobre qué vamos a decir que un individuo es mayor y otro o es menor. Para ello tenemos que decir, bueno, tenemos una población de individuos y esa población de individuos, en este caso, hay un individuo que ha obtenido el consumo de energía mínimo y otro que ha obtenido el consumo de energía máximo, con lo cual una forma pues podría ser esa. Y el lambda lo que me sirve es para decir qué peso le queremos dar a la energía dentro de la evaluación del individuo. Podría ser ese como podría ser otra fórmula. A mí esa es una que me vino a la cabeza. Es decir, cuando ahí, por ejemplo, entrenamos un modelo
que está haciendo, cuando corremos un algoritmo genético y dentro de ese algoritmo genético la evaluación incluye el uso también de un algoritmo de Machine Learning, pues entonces ya eso, el fitness, la evaluación del individuo va a incluir la métrica que estemos utilizando más o menos, en este caso, la energía normalizada. Con lo cual, lo que estamos haciendo es ponderando ese valor y cuál es la bondad real de ese individuo. Bueno, es decir, ahí ponía, en este caso de aquí, ponía el valor del fitness y en ese caso de ahí ya estoy poniendo el valor de fitness relacionado con el número de variables que se están utilizando y también con el consumo de energía que está consumiendo ese mejor individuo que se ha encontrado. Bueno, como veis, simplemente he puesto ahí algunos ejemplos. Antes de esto, como sé que muchos de vosotros lo que utilizáis son redes neuronales, entonces, para finalizar, ahí. Ah, vale, espera. No, dale aquí. Aquí. Como estoy acostumbrada al este nada más. Aquí, pantalla. ¿Cómo se duplica? Pantalla integrada, duplicada. Ahí. Vamos a hacer ahí. Como la mayoría, perdón. Bueno, voy a poner solamente 5 epochs. ¿Vale? Bueno, eso es simplemente una red neuronal simple, con una capa de entrada, una capa de salida y una capa oculta. Y lo que hace, pues, es para cada uno de los epochs, lo que va haciendo es evaluando, lógicamente, la pérdida, que me va a decir cuán buena solución ha encontrado o no. Y, por otra parte, pues va a medir también, mide tanto el consumo de energía como las emisiones de carbono. Lógicamente es un ejemplo muy sencillo, pero que me permite decir que cualquier cosa que se nos ocurra, cualquier modelo, cualquier aplicación que estemos utilizando, lógicamente podemos medir cuál es el impacto que tiene tanto a nivel de consumo de energía como a nivel de impacto medioambiental. Y sí. Lo que sí tenemos que tener claro es que el hecho de que continuamente utilicemos inteligencia artificial, soluciones basadas en inteligencia artificial, no quiere decir que vayamos a encontrar siempre mejores resultados y mejores resultados y mejores resultados. Que, como os he hablado antes, la inteligencia artificial es altamente intensiva en consumo de memoria, en consumo de energía, perdón, en consumo de memoria también. Que medir es importante y hay que medir de forma separada tanto CPU, GPU, como cualquier otro aceleradores que se estén utilizando, y hay que hacerlo por separado. Que las métricas dependen también, lógicamente, del hardware subyacente, del software que se esté utilizando, es decir, el lenguaje de programación importa y mucho, y también del sistema operativo. Y que sin medidas rigurosas, eso que aparece siempre por ahí como green inteligencia artificial verde, pues sin las medidas rigurosas es solo pura campaña de marketing. Y por mi parte he corrido todo lo que he podido y muchas gracias. Antes de Alberto, quiero que le demos un abrazo a Julio. Julio, ven también. Voy a dar a cada uno de vosotros una pegatina oficial de PyData Granada para vuestro portátil, que si le ponéis en vuestro portátil va más rápido.
Protege de los virus y más sostenible, exactamente. Y quiero que le demos un aplauso súper fuerte a nuestros tres ponentes y le damos las gracias.